Si tú quieres saber cómo se puede reconstruir una o algunas vidas, quédate a escuchar este capítulo porque aquí lo vas a saber. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Soy Luis Alfonso Castillo, autor del audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Te invito para que actives las notificaciones, obviamente que te suscribas al canal y de esta manera pues vas a saber en qué momento subimos el siguiente capítulo. Te dejo con el capítulo número 21. El regreso de Sarita. Desde antes de que Araceli se fuera a Tabasco, a terminar sus últimos días, habíamos decidido que Sarita se quedaría con sus abuelos hasta que terminara de estudiar la secundaria. Mi horario de trabajo, que me mantenía ocupado todo el día en la Cámara de Diputados, no me permitiría darle la atención que necesitaría mi niña, que en ese entonces solo tenía 9 años. Qué difícil era para mí enfrentarme a esa soledad, que por momentos se me hacía asfixiante. Llegar por la noche a un departamento vacío, donde antes me recibía la alegría de mi esposa y de mi hija, se me hacía doloroso. Pasar frente a la iglesia de la colonia, a la que cada domingo asistía a misa con mi familia, provocaba que unas lágrimas mojaran mis mejillas. Ni siquiera me atrevía a caminar cerca de aquella escuela a la que por las mañanas iba a dejar a Sarita. Sabía que si me acercaba a ese plantel, me pondría a llorar. Para enfrentarme al dolor de la soledad, el duelo por haberme quedado sin ver y haber superado otras adversidades, me habían forjado un carácter que también me servía para levantar mi estado de ánimo. Además, mi trabajo de tiempo completo en la oficina no permitía que la depresión hiciera estragos en mi estabilidad emocional, aunque algunas veces, cuando el hastío y la nostalgia se convertían en cómplices de la depresión, sí que me sumía en un doloroso abismo. Mi confrontación con la soledad y mis eventuales depresiones no eran lo más doloroso para mí. Lo que sí me dolía mucho era la realidad de mi hija. Ella jamás volvería a tener a su mamá, y su papá vivía lejos en la Ciudad de México. Su escuela y ese hogar que tanto quería se habían quedado en un pasado que no regresaría. En esa cruel realidad en la que mi esposa estaba en la tumba, mi hija sin sus padres y yo lidiando con mi duelo, me propuse a cuidar de mi niña, a pesar de la distancia que nos separaba. 2 semanas después del sepelio de Araceli, un sábado por la mañana, regresé a ese poblado de calles de terracería, donde el sofocante calor hacía bufar a cualquiera. Tenía muchas ganas de pasar ese fin de semana con Sarita. Aunque sabía que sus abuelos la querían mucho, mi anhelo era estar con mi hija. «Papá, papá, qué bueno que viniste», me gritó mi hija arrojándose a mis brazos en cuanto me vio entrar a la casa de sus abuelos. «Sí, mamacita hermosa, aquí estoy contigo», le dije estrechándola en mi pecho y dándole un beso en la frente. «Me da gusto que hayas venido a ver a la niña. ¿No sabes cómo te ha extrañado?», me dijo mi suegra, que veía complacida cómo nos abrazábamos. Sarita se sentía muy contenta por nuestro encuentro. Puso mi mano izquierda sobre su hombro derecho y me guió hasta una recámara. Quería mostrarme cómo era el espacio en el que dormía. Un aire acondicionado le servía para refrescar la habitación y en una de las paredes estaba fijada una pantalla en la que podía ver sus programas favoritos. «Ahora ven conmigo para acá, te voy a presentar a un gran amigo», me dijo, llevándome hasta el patio trasero de la casa. «¿Y quién es ese misterioso amigo?». «Es Coqui, el perro de aquí de la casa que me quiere mucho», me comentó al mismo tiempo que el noble animal se acercó agitando su cola. Por la tarde, cuando el sofocante calor había menguado, salimos a caminar por las calles del poblado. En el recorrido pasamos frente a un terreno con un cercado maltrecho, en el que se veían unas aulas escolares con algunas paredes descoloridas. En el patio, que en partes estaba cubierto con pasto y en otras solo era la terracería, en unos árboles se oía el trinar de unos pajarillos. «Aquí estamos frente a mi escuela, papá»,
me dijo Sarita, deteniéndose por un breve instante. Seguimos caminando hasta llegar a una tienda de abarrotes, construida con madera y con un techo de láminas de asbesto. Tenía un pórtico al frente con una banca un tanto apolillada, en la que nos sentamos a degustar un refresco y a charlar brevemente. «Cuéntame, hija, ¿cómo te has sentido?» «Bien, papá», me respondió de un modo que no se me hizo muy convincente. «Ahora dime, ¿cómo vas en la escuela?» Más o menos. A veces no hay clases, casi no me dejan tarea y hay días en los que salimos muy temprano», me dijo con un desánimo en el que pude notar su insatisfacción. Después de que Sarita terminó de cursar el 5º grado de primaria, en julio de 2011 se vino a pasar las vacaciones de verano conmigo a la Ciudad de México. Le prometimos a su abuelo que a mediados de agosto regresaría al poblado para que continuara sus estudios en la escuela. Una mañana me encontraba a solas descansando en la sala del departamento, cuando llegó Nora, la esposa de mi hermano Lucio. Eventualmente solía venir a la tortillería del edificio. Esa vez, antes de comprar las tortillas para su desayuno, subió a conversar brevemente conmigo. «Deja que te cuente, Luis. Le pregunté a Sarita si se quería regresar a Tabasco. Me dijo con un sigilo, como cuidando que nadie más la oyera. ¿Y qué fue lo que te respondió?» La sentí como triste y me contestó que lo que tú dijeras, pero luego me dijo que lo que más quería era quedarse contigo. «Te agradezco lo que me has dicho, ya platicaré con ella». Por la noche, sentado junto a Sarita, que también estaba sentada en la orilla de su cama, viendo una serie de dibujos animados en la televisión, creí que era una buena oportunidad para preguntarle lo que me había comentado su tía. «Cuando ya terminen tus vacaciones, ¿te gustaría regresarte con tus abuelos? ¿O te quieres quedar aquí?» «Lo que decidas tú», me respondió con cierta timidez. No, lo más importante es lo que digas tú. La verdad es que a mí me gustaría quedarme contigo. Entonces no hay más que hablar. Te quedas conmigo y aquí sigues estudiando la primaria. ¿Y tú te pones feliz de que me quede contigo?», me preguntó, como tratando de reencontrarse con el cariño de su papá, que quizás por la distancia que nos separaba, lo sentía así un tanto lejano. «Claro que me siento muy feliz de que te quedes conmigo», le dije dándonos un abrazo, al mismo tiempo que nuestros ojos se humedecían. Sabía muy bien que esa determinación no iba a ser del agrado de sus abuelos. Tenían la certeza de que Sarita regresaría con ellos al finalizar sus vacaciones. Sin embargo, el anhelo de mi hija de quedarse a mi lado me animó a que esa misma noche le llamara por teléfono a su abuelito Aquilino para informarle de nuestra decisión. «Cuéntame, ¿cuándo vienes a dejarme a la niña?» «Precisamente para eso le llamé», le dije haciendo un breve silencio. «Sarita ya no se quiere regresar a Tabasco y por eso he decidido que se quede aquí conmigo. Eso no es lo que acordamos cuando vivía mi hijita, pero si esa es tu decisión, yo la respeto. Finalmente, tú eres su papá y tú sabes lo que haces», replicó mi suegro con un dejo de irritación y tristeza. «Usted no se preocupe por mi niña, le aseguro que estará bien atendida. La responsabilidad que asumí no sería nada fácil de solventar. A pesar de lo que ello implicaría, me dispuse a buscar algunas soluciones que me permitieran darle a mi hija la atención que necesitaría. Mis actividades para iniciarme como conferencista las podía postergar para un mejor momento. En la Cámara de Diputados le pedí a mi jefe que me permitiera trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mi comadre Victoria, que vivía en la planta baja del edificio, nos ayudaría haciéndonos la comida al mediodía. A mediados de agosto llegó el lunes en el que daría inicio el nuevo ciclo escolar. Sarita estaría cursando el 5º grado de la primaria. Ese día, al sonar el despertador, me levanté a las 6 en punto de la mañana, me fui a la cocina y me preparé un poco de café que minutos más tarde me senté a degustar. Después de haberme bañado, desperté a mi niña para que hiciera lo mismo. Mientras ella se bañaba, me esmeré preparándole un licuado de plátano con leche, granola y miel. «¡Qué rico está mi licuado!», decía Sarita paladeando su bebida sentada frente al comedor. «Qué bueno que te gustó, porque todos los días te prepararé uno,
y cada semana te cambiaré de fruta. Parecía que mi debut como papá soltero había empezado bien. De alguna manera sabía cómo realizar cualquier quehacer doméstico. Aunque a decir verdad, eso de cocinar es algo que nunca ha sido de mi agrado, ni lo sé hacer bien, pero algunas veces tenía que entrarle al quite. A las 7:30 de la mañana salimos del departamento muy arregladitos. Sarita iba muy contenta por ese regreso a su escuela. Al terminar de bajar la escalera del edificio, mi comadre Victoria salió al paso para saludarnos. «Toma, hijita, te preparé una buena torta para que te la comas a la hora del recreo», le dijo mi comadre a Sarita. «Ay, doña Vicky, muchas gracias», le dijo mi niña con cierta timidez. «Quiero que sepas que para mí eres como mi hija, que siempre te voy a cuidar y que mientras yo viva, nada malo te pasará», le comentó a mi hija, apapachándola en su regazo, Magali, la hija de mi comadre Vicky, quien era mi ahijada de primera comunión. Salió acompañada de su hermano Alexis y de mi compadre Emiliano. Ella tenía la misma edad de Sarita y también estudiaría el 5º grado en la misma primaria. Las niñas, que empezaron a quererse como verdaderas hermanas, se saludaron llenas de efusividad. Estaban muy contentas porque seguirían yendo juntas a la misma escuela. Mi compadre, que contemplaba la escena, les dijo: «Vámonos, vámonos, antes de que se nos haga tarde». El sábado por la mañana nos fuimos al supermercado. Debíamos comprar algunos artículos de limpieza y lo necesario para surtir bien nuestra despensa. Algunas personas que nos veían recorrer los amplios pasillos se sorprendían. No era común ver a una niña guiando a su papá que no veía, escogiendo productos y depositándolos en un carrito. «No sé dónde están las bolsas de azúcar», comentó Sarita mirando de un lado a otro los anaqueles. «Disculpe, señorita, ¿sabe usted por dónde están las bolsas de azúcar?», le pregunté a una joven que por el taconeo de sus zapatillas oí que iba pasando cerca de nosotros. «Sí, claro que sí. Mira, mi amor, caminas hacia allá y en el pasillo 13 ahí están», nos indicó la joven y enseguida se alejó. «Muchas gracias», le respondió mi hija. «Ya oíste», me dijo. «Mira, mi amor», le comenté chacoteando a Sarita. «No te dijo a ti, papá», me miró a mí y me dijo a mí, replicó Sarita refunfuñando. No obstante que la ausencia de Araceli me seguía doliendo, era indudable que el regreso de mi hija le había dado un vuelco favorable a mi vida. Desde entonces sentí que el hastío de la soledad no me acosaría más. Siempre que las vacaciones llegaban, Sarita prefería pasar sus días de descanso en Tabasco, sobre todo en el tradicional festejo de fin de año. Tenían por costumbre que los 31 de diciembre se reunían todos los familiares para compartir la cena. Su tía Gigi, a la que le decía mamá, solía organizar el intercambio de regalos. Sus primos se esmeraban armando un muñeco con ropa vieja bien retacado de cohetes para representar el año viejo, y a la medianoche le prendían fuego en la calle. Era común que ese festejo, en el que también recibían el nuevo año, lo prolongaran bailando hasta la madrugada. Poco antes de que terminara cada periodo de vacaciones, con cierta preocupación, Sarita tenía por costumbre decirle a su tía Gigi: «Mamá, ya tengo que regresarme a México porque mi papá está solo». Pero en cierta ocasión, su abuelito Aquilino me comentó por teléfono que Sarita se había puesto a llorar porque no se quería regresar a la Ciudad de México y me pidió que hablara con ella. Desde luego que eso me preocupó, así es que cuando Sarita ya estaba de regreso en casa, le pregunté: «Hija, me dijo tu abuelito que no te querías regresar, ¿qué te pasó?». «No, papá, no me pasó nada». «Entonces, ¿por qué no querías volver? ¿Y por qué te pusiste a llorar?». «Es que allá en el poblado vi que todas mis primas estaban muy contentas porque tenían a su papá y a su mamá, y a mí me dio mucha tristeza pensar que cuando regresara aquí no encontraría a mi mamá», me dijo sollozando. Esas palabras envueltas en sus gemidos sentí que me partieron el corazón. Aunque había procurado darle todo lo mejor de mí como padre, la realidad era que jamás le podría devolver a su mamá. Entonces comprendí que el desafío más importante que teníamos mi hija y yo era ser felices a pesar de la ausencia de Araceli.